Buenos días, amados hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Hoy es junio 16. El devocional del día de hoy tiene por título La clave para ser útiles. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:26. Consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La comedia británica Veteranos al Ataque representa un grupo de personajes exentos del reclutamiento por su edad y por otros factores que se reúnen en el frente interno en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Este grupo extraño se preparaba para enfrentar una invasión alemana, armados únicamente con viejos rifles y una variedad de palos, de escoba y otros artículos raros. De alguna manera, se suponía que esto daría un sentido de confianza a su comunidad. Al igual que los personajes de Veteranos al Ataque, los creyentes de Corinto, Esmirna y Filadelfia parecían grupos extraños. Sí, estos creyentes eran reconocidos por algo entre la comunidad fuera de la iglesia. Era por su pobreza, debilidad y sufrimiento a manos de las autoridades. Apocalipsis capítulo 2, 9 y capítulo 3, 8. Podemos pensar que personas o lugares como estos tienen pocas posibilidades de hacer algo importante por Dios. Ciertamente, esto fue lo que la iglesia en Corinto se vio tentada a pensar cuando comenzaron a buscar la sabiduría y el poder del mundo. Sin embargo, esto suele ser porque tenemos un pobre concepto de Dios. Él no está buscando a personas fuertes, poderosas, ni heroicas, como si lo necesitara a su lado para poner en marcha sus propósitos en el mundo. No, todo lo contrario. Él está buscando a los débiles para demostrar su poder por medio de ellos. Al igual que en Esmirna, Filadelfia, Corintio y el resto del mundo, Dios ha elegido deliberadamente lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. 1 Corintios 1:27. Él también nos ha dado un mensaje que parece ser una locura total, para que cuando esto tome control de las personas y las transforme, su fe no pueda basarse en los argumentos persuasivos ni en la elocuencia inspiradora del hombre, sino solo en el poder de Dios. A menudo sentimos la tentación de aparentar de que somos mejores de que lo realmente somos, pensando de que si pudiéramos presentar una buena imagen, la gente quedaría impresionada y se sentiría atraída al escuchar el mensaje que comunicamos. No obstante, lo que podemos buscar ante cualquier otra cosa es atraer a las personas a Cristo. Y nada exalta y magnifica más a Cristo que nuestro testimonio de la gracia de Dios es suficiente y de que su poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Si estás plenamente consciente de tus faltas, incapacidades o debilidades, entonces estás listo para regocijarte con Pablo, que escribió: por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mi debilidad, e insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 9 al 10. ¿Has considerado la posibilidad de que tus debilidades personales puedan ser la clave para ser útil en las manos de Dios? Él no necesita tu fuerza, pero sí puede trabajar en tu debilidad. Hechos 18, 1 al 11 para profundizar. La clave para ser útiles. El texto base, 1 Corintios 1, 25 al 29, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis queridos hermanos y hermanas, en un mundo obsesionado con el poder, la sabiduría humana
y la autosuficiencia, Dios opera bajo un principio radical. Su gracia se perfecciona en la debilidad. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Luego Pablo nos dice en 2 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia dividida por rivalidades y orgullo intelectual. Pablo está escribiendo a 1 Corintios y está diciendo a la gente en Corinto, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Nos encontramos aquí, mis hermanos, con un devocional donde podemos ver la gracia de Dios reflejando en nuestras debilidades. La gloria es de Dios, no es de los hombres. Y muchos de nosotros nos podemos sentir inútiles, quizás porque no tenemos las suficientes capacidades que tienen otros. Pero recordemos que nuestra capacidad no depende de nuestro éxito, depende de Cristo, esperanza de gloria en nosotros. Entonces, miremos la paradoja que hay en el versículo 25 que hemos leído. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Los griegos buscaban sabiduría, pero el mensaje de la cruz era locura para ellos. Lo que el mundo considera débil, como Cristo crucificado, es el poder salvador de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo no se avergonzaba del evangelio, aunque era un mensaje vergonzoso para la época. Incluso contaban de que los judíos, los cristianos eran los más débiles. Pero realmente Pablo decía, cuando soy débil, fuerte soy. Porque no se trata de este mundo, la fortaleza de este mundo. No se trata de las capacidades. Se trata de Dios en nosotros. Dice la palabra, Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso es lo que vimos en la iglesia primitiva. Pues la iglesia primitiva avanzó con pasos fuertes y firmes, haciendo que las tinieblas huyeran y estableciendo la iglesia de Cristo por todo el mundo. Hermano, nuestra eficacia no depende de las capacidades humanas, sino de someternos a la sabiduría y fuerza de Dios. Pablo predicó en Corinto con temor y con temblor. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 2, 1-5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Y estoy entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, el Espíritu fue el que convirtió las almas. No fue la elocuencia de Pablo. Fue el Evangelio predicado por Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios. Miren lo que dice Hechos 18, 5-8. Y está hablando cuando Pablo llega a Corinto. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos los de Corinto oyeron y creían y eran bautizados. Pablo enfrentó oposición, claro que sí, pero no dejó de que lo detuviera. Hermanos, en el mundo tenemos oposición, claro que sí, pero recordemos que el Señor prometió estar con nosotros.
Pablo llegó a Corinto solo, débil y temeroso. Lo leímos ahorita en 1 Corintios 2:3. Sin embargo, cuando Silas y Timoteo llegaron con refuerzos, se dedicó por completo a predicar. La oposición de los judíos se resistían y blasfemaban rechazando el mensaje, pero eso no les animaba, porque él sabía que el evangelio daría fruto. Él sabía, él sabía que Dios tenía mucho pueblo allí. Dios tiene mucho pueblo donde tú vives, en tu barrio, en tu comunidad, en tu universidad, en tu trabajo. Dios tiene pueblo allí. No te desanimes por la oposición. Recuerda que has sido enviado o enviada por Dios en la gran comisión. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? No se quedó discutiendo, sino que cambió de estrategia, ir a los gentiles, sin dejar de cumplir su misión. Hermanos, a veces nos enfrentamos a rechazos, burlas o indiferencia, pero no debemos rendirnos. Si una puerta se cierra, Dios abre otra, como en la casa del justo. Lo vimos en el texto que leemos de 1 Corintios. En Hechos 18:7 dice, saliendo de allí, se fue a la casa uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Dios abre las puertas para la predicación del Evangelio. No somos nosotros. Nosotros pasamos por esas puertas. Dios usó a Pablo a pesar de sus debilidades. Mira lo que dice Hechos 18:9-10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Quien estaba detrás de la comisión era Cristo. Quien está detrás del llamado es Cristo. Quien nos envió es Cristo. Y Él tiene poder, autoridad sobre todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pablo admitió que llegó a Corinto con temor y mucho temblor. Pero Dios le dio la seguridad en visión, no temas, habla y no calles, yo estoy contigo. Nuestras debilidades no nos descalifican. Nuestra utilidad para Dios, al contrario, Él las usa para mostrar su poder. Si sentimos miedo o inseguridad, mis queridos hermanos, recordemos, Dios está con nosotros. Recordemos la gran comisión, Mateo 28:20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miremos ahorita el perfil de los instrumentos de Dios. Versículo 26-28. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios elige deliberadamente a los necios, gente sin prestigio académico, como los discípulos. Recordemos lo que dijeron de Pablo, de Pedro y Juan. Hechos 4:13. Entonces, viendo el de nuevo Pedro y de Juan, y sabiendo de que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían de que habían estado con Jesús. Ve lo que dice, eran hombres del pueblo, sin letras, del vulgo. Los débiles, personas con limitaciones, como Moisés. Leamos Éxodo 4:10-12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que hablas tú a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es lo que nos dice el Señor. Es lo que nos dice el Señor el día de hoy. Propósito, para que nadie se jacte en su presencia. Dios no comparte su gloria con nadie. Si Él usara a los capacitados, el crédito sería humano. Pues que usted ve que Jesús no escogió a ningún publicano, a ningún fariseo, a ningún escriba. Él escogió lo que los mismos escribas y publicanos y los fariseos desechaban. Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Es lo que dice el Señor. ¿Te sientes inadecuado? Eres el candidato ideal. Dios no busca herramientas perfectas, sino vasos dispuestos. En 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, capítulo 2, versículo 20-21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro,
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, serás instrumento para honra, santificado, útil al Señor y puesto para toda buena obra. Eres un vaso de honra. ¿Pero por qué? Porque Cristo te escogió. No porque hayas sido mejor que los demás. No, todos estamos muertos en delitos y pecados. Ahora miremos el secreto de la gracia soberana. Lo que no es para deshacer lo que es. Dios invierte los valores mundanos, usa lo insignificante para lograr lo imposible. Recordemos a David, que venció a Goliat en 1 Samuel 17. Veamos a Gedeón, que convoca un ejército, pero al final no quedaron sino 300. Dios redujo el ejército para que Israel no se jactara. Nuestras debilidades son el lienzo donde Dios pinta su gloria. Como Pablo cuando dice, soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Hermanos, ¿cómo podemos ser útiles para Dios? Reconozcamos nuestra insuficiencia. Como dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Descansa en su poder. Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en Filipenses 4:12 al 13 nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obedezcamos a pesar de ser el ridículo muchas veces ante los hombres. Dice que no nos avergoncemos de Dios. Que si nos avergonzamos del Señor, Él se avergonzará a nosotros delante del Padre. Es lo que dice 1 Corintios 4:10 al 13. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestro propio manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido para ser hasta ahora como escoria al mundo, desechado por todos. Hermanos, esto decían los apóstoles de Hechos. Y hermanos, y estos apóstoles al ver en la manera que ellos vivían a Cristo, no importaba lo que pensaran eran los demás. Para ellos, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Para terminar, quiero que vayamos a la Escritura y leamos un versículo maravilloso, varios versículos, como toda la Escritura, que se encuentra en 2 Corintios 4:7, dice el apóstol Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué tremendo esto. Somos vasijas de barro, pero a Dios le plació a esta vasija de barro, que estaba muerta en delitos y pecados, resucitarlas a una vida nueva en Cristo. Y Él es el que está en nosotros, y es más el que está en nosotros que está en el mundo. Pues la Escritura dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿en qué área de tu vida has dependido más de tu fuerza que la de Dios? ¿Cómo te ha usado Dios en medio de tus limitaciones? Desafío final, mis hermanos. Deja de buscar ser suficiente y comienza a confiar en el que sí lo es, Cristo. Hay una frase que dijo Hudson Taylor, uno de los más grandes misioneros. Dijo, todos los gigantes de Dios fueron hombres débiles que hicieron grandes cosas porque creyeron de que Dios estaría con ellos. No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Hoy te dice eso también el Señor, como se le dijo a Pablo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y por nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Textos para leer el día de hoy. La Biblia en un año. Recordemos que estamos leyendo la Biblia en un año. Y nos corresponde para hoy, junio. Dice que nos corresponde Jeremías 30 al 31 y Mateo 26, 1 al 25. Jeremías 30 al 31, Mateo 26, 1 al 25. Dios les bendiga, un fuerte abrazo.